¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. El debate abierto en el Partido Socialista sobre si abstenerse para que vuelva a gobernar Mariano Rajoy o votar no para que tengamos que ir en diciembre a unas terceras elecciones se ha convertido en un dolor de muelas para los socialistas. A la espera de la decisión definitiva que se supone deberá tomar un comité federal que aún no se ha convocado, empiezan a producirse las primeras bajas en el partido, algunas de ellas aquí, en el PSOE de Castilla y León, en concreto de miembros de las ejecutivas de Zamora y de Segovia. Han dejado sus cargos porque no están de acuerdo con lo que está ocurriendo en el PSOE y con el rumbo que ha tomado el partido. Las heridas abiertas en el PSOE tras el convulso Comité Federal del sábado no han tardado en extenderse a Castilla y León. En Segovia, los portavoces socialistas de Otero de Herreros y Sancho Nuño han abandonado la ejecutiva provincial. Unas bajas a las que hay que unir en Zamora, la de la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural. Es su reacción ante el nuevo rumbo del partido y las que hoy, para su gestora, son las únicas opciones posibles: terceras elecciones o abstención con Rajoy. Ahora será el Comité Federal el que decida, y esa decisión... Todos, sin excepción, sea cual sea la determinación que adopte en su capacidad legítima el Comité Federal, acatarán. Y eso incluye a Pedro Sánchez. Si finalmente el PSOE se abstiene, la duda es si será suficiente para el PP o pedirá más. Una abstención que sea útil para los ciudadanos. Y la utilidad no consiste solo en que haya un gobierno que dure un día. A Ciudadanos le sorprende. El gobierno que no tiene mayoría le ponga condiciones a los partidos de la oposición. Es un poco el mundo al revés. Y por si alguien baraja un cambio de opinión del PNV... En Sabin-Echea no ha pasado nada para que nos tengamos que replantear la posición. Así las cosas, solo con actos como este del Día Internacional de la Niña es posible que todos los partidos posen y sonrían juntos. Así están las cosas en la política nacional, que retomaremos, como no, en nuestro tiempo de tertulia. En el Pleno de las Cortes, los grupos han reclamado un mapa de la formación profesional en la comunidad para conocer si los ciclos formativos se ajustan o no a lo que se demanda. La Cámara también pide a la Consejería de Educación que aumente el presupuesto de 2017, de modo que se pueda incrementar la oferta formativa y dar respuesta así a la despoblación y al desempleo. La Consejería de Educación elaborará un mapa de las necesidades de la formación profesional. Seamos igual de ambiciosos con la formación profesional como lo somos con las enseñanzas universitarias. Lo hará después de aceptar las enmiendas del PSOE y el Grupo Mixto de más presupuesto para 2017 y de contar no solo con los municipios. Nada dicen de los agentes sociales y económicos. Adelante salía también la propuesta del PSOE para solicitar mejoras en los conciertos con las empresas de transporte sanitario. ¿De qué nos sirve tener 386 vehículos en toda la comunidad si luego las empresas... cuantos menos vehículos mueva, mejor? No basta con poner vehículos para que trasladen a los enfermos. Hay que hacerlo con calidad. Estamos hablando de que cuando alguien ha recibido quimio y radio, sobre todo a los que hayan recibido quimio, que van en peores condiciones, puedan ir en transportes individualizados. También para los trabajadores. Se obliga a trabajadores a realizar jornadas laborales interminables. El PP aceptaba reclamar esas mejoras que ya está solicitando ahora en los contratos futuros. Podemos obtenía el respaldo a su propuesta para paliar la despoblación en Soria. Para intentar ir más allá de las meras declaraciones de intenciones y conseguir construir de esta forma sólidas realidades. El Partido Popular acepta iniciar conversaciones con Castilla-La Mancha y Aragón para reclamar ante Europa una solución, ante la oposición del PSOE que defiende la vía actual de las provincias de Soria, Cuenca y Teruel. Más acuerdos parlamentarios, el que obligará dentro de 3 meses a que todas las estaciones de servicio estén atendidas, al menos por un trabajador cualificado mientras permanezcan abiertas. Castilla y León modifica el Estatuto del Consumidor para poner veto a las conocidas como gasolineras fantasma o desatendidas, actualmente unas 60. Quedan exentas de esta obligación las cooperativas agrarias porque no venden al público sino a los cooperativistas. Todos los grupos, salvo Ciudadanos y la UPL, han apoyado la propuesta del Partido Popular. La protección eficaz de los derechos inherentes a cualquier consumidor y a cualquier usuario
mejorar también la garantía de la accesibilidad a las personas con discapacidad y especialmente a las personas que tienen una movilidad reducida y, en último lugar, estamos haciendo un ejercicio de responsabilidad porque estamos protegiendo el empleo. Quien realmente van a afectar van a ser a esas cooperativas agrícolas. No está suficientemente motivada, es contraria a derecho, incumple la obligatoriedad de comunicación a la Unión Europea. En ese mismo pleno se ha aprobado por unanimidad esa propuesta de Podemos de impulsar la creación de un grupo de presión con las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Aragón para que las provincias de Soria, Cuenca y Teruel logren más fondos europeos contra la despoblación. Una propuesta que nos sirve para debatir con dos procuradores sobre uno de los problemas más graves o el problema más grave de nuestra comunidad, el de la despoblación. Esa propuesta, como les digo, la defendía Pablo Fernández, procurador de Podemos. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches. Y la postura o la réplica desde el grupo mayoritario la ha defendido el procurador Raúl de la O. Raúl, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, han estado ustedes de acuerdo, pero sobre todo, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué puede hacer Europa para ayudar a esas provincias, pero en concreto a la que más nos interesa, Soria? Bueno, pues lo que podemos hacer es instar al Gobierno de la Nación para que en las negociaciones que van a tener lugar con la Unión Europea destine fondos adicionales y específicos que lleguen a Soria para revertir el drama de la despoblación que padece, atendiendo a esa singularidad de envejecimiento y despoblación que sufre la provincia. Creemos que la llegada de fondos europeos será fundamental para lograr revertir ese problema, para que se empiece a generar empleo de calidad en Soria, para que la gente se quede allí a vivir e incluso para hacer políticas ya de repoblación, porque la situación de Soria es tan alarmante que yo creo que no solamente necesitan políticas contra la despoblación, sino políticas de repoblación, y si llegan fondos europeos se podrá traer a gente que vaya a Soria a asentar allí un proyecto vital. No es la primera vez que hablamos de estos asuntos, de este tema de la despoblación, pero ¿cómo se coge el toro por los cuernos? Pues lo hemos dicho muchas veces, es un error pensar que la solución a un problema grave que tiene Castilla y León y muy especialmente la provincia de Soria pueda ser atajado con políticas locales, provinciales o autonómicas. El problema va mucho más allá, está muy vinculado al envejecimiento de la población, al éxodo rural a las ciudades y, en definitiva, a la despoblación en los entornos que hasta hace muy poco tiempo se dedicaban al sector agrario. Y lo cierto es que lo que planteamos con esta iniciativa es involucrar a la Unión Europea, en el mismo sentido que lo hacía el presidente Herrera el pasado 17 de junio en el Comité de las Regiones, cuando presentó el dictamen sobre cambios demográficos en la Unión Europea y invocaba la necesidad de afrontar una estrategia de lucha contra la despoblación. Hoy en el Pleno también hemos constatado la necesidad de involucrar a la Unión Europea, en este caso para aportar fondos específicos y adicionales para la lucha contra la despoblación en 3 provincias de nuestro país tan afectadas por el problema demográfico como son Soria, Cuenca y Teruel. ¿Y servirá para lograr ese objetivo la puesta en marcha de ese plan de dinamización para Soria que está incluido dentro de la Estrategia Integral de Lucha contra la Despoblación? Se lo pregunto, se lo digo porque este plan lo presentaba hace unos pocos días la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, pero desde Podemos parece que no están muy contentos con las medidas que se incluyen. Nosotros tenemos serias dudas, primero porque creemos que este plan ya llega tarde, es un plan que comprometió el presidente de la Junta en el debate sobre el estado de la comunidad acaecido el pasado mes de junio, y la presentación que ha hecho Pilar del Olmo, primero, no la ha hecho en las Cortes de Castilla y León, y segundo, los agentes socioeconómicos sorianos se han mostrado bastante disgustados. A nosotros, por lo que hemos podido conocer, nos parece un plan pacato, nos parece un plan inconcreto, que no determina qué inversiones ni cuantifica qué inversiones van a llegar a la provincia de Soria, con lo cual nos parece más de lo mismo, nos parece que el Partido Popular, bueno, siempre conjuga un futuro que no llega nunca y menos a la provincia de Soria. ¿Es suficiente ese plan? ¿O puede ayudar ese plan, Raúl? O sea, ese plan es la respuesta de la Junta de Castilla y León a una petición unánime de las Cortes de Castilla y León que se formuló el pasado 17 de febrero. En muy poco tiempo la Junta de Castilla y León se ha puesto a trabajar para desarrollar ese plan de dinamización de la provincia de Soria y lo ha hecho como hace siempre este tipo de cosas, con los agentes económicos y sociales, a través del diálogo con los agentes económicos y sociales, añadido también la Diputación Provincial. No estoy de acuerdo con lo que dice Pablo respecto del contenido del plan. En este momento es un borrador, esperamos aprobarlo a finales de este mes de octubre, un borrador que ha puesto sobre la mesa la Junta de Castilla y León, que encierra 3 bloques importantes de medidas que pretende la dinamización económica de la provincia de Soria a través del incremento del tejido social, acciones concretas en materia educativa, en materia universitaria, también relacionado con recursos endógenos de la provincia, con el desarrollo de suelo industrial, en definitiva
una serie de medidas que forman parte de ese grueso de dinamización económica que necesita la provincia de Soria y que está en este momento a la espera de recibir las aportaciones tanto de la Diputación Provincial de Soria como de los agentes económicos y sociales. Una vez recibidas esas aportaciones, esos proyectos concretos que solicitan desde Soria, estaremos en condiciones de aprobar el plan de dinamización de la provincia de Soria y entonces, Pablo, estaremos en condiciones unos y otros de valorarlo positiva o negativamente, pero esperemos a que el plan haya sido aprobado. Será aprobado, por cierto, con el consenso de todos los agentes económicos y sociales y la Junta de Castilla y León. Bueno, a mí me gustaría, en primer lugar, que ese plan también pasase por las Cortes de Castilla y León, el lugar en el que radica la soberanía de los castellanos y leoneses, con total transparencia para que también pudiese haber un debate parlamentario acerca de las medidas que se pretenden implementar en ese plan. Como insisto, hasta el momento es un borrador, que no es algo oficial. Nosotros hemos tenido acceso a él a través de los propios agentes socioeconómicos, que son los primeros que muestran reticencias porque consideran insuficiente el borrador que ha presentado la Junta de Castilla y León. Una vez que podemos tener acceso al contenido completo del mismo, emitiremos una opinión con más fundamento, pero lo que hemos visto hasta ahora nos parece muy inconcreto, no se determinan las partidas presupuestarias, que al final lo crematístico, el dinero, es lo fundamental, eso no se concreta en ese borrador y, insisto, hasta ahora pacato, vago e inconcreto. Cuando ese borrador se dé a conocer públicamente o se lleve a las Cortes de Castilla y León, nosotros haremos las enmiendas y aportaciones que estimemos pertinentes, porque yo creo que es bueno que también en las Cortes de Castilla y León se debatan aspectos tan cruciales para nuestra comunidad como es revertir la despoblación en una provincia como la de Soria, que hasta ahora consideramos está bastante abandonado de la mano de las administraciones públicas. Lo decíamos al principio, claro, este debate que se ha generado esta mañana en el Pleno de las Cortes Regionales, centrado en el tema de la provincia de Soria, porque junto con Teruel y con Cuenca son las provincias que más sufren el drama de la despoblación, pero el resto de provincias de nuestra comunidad no es ajeno ni mucho menos al problema y desde hace muchos años se intentan poner en marcha medidas, por ejemplo, en lo que se conoce como la famosa Agenda de la Población, para intentar conseguir mitigar este problema. Pero ¿por qué todavía no lo hemos conseguido? No es un problema que haya nacido ayer ni que se vaya a solucionar mañana. El problema de la despoblación en Castilla y León, en general, en el centro de nuestro país, surge en los años 50. Surge en los años 50. Evidentemente, la adopción de medidas para atajar el problema de la despoblación en ningún caso se puede acometer bajo la perspectiva de políticas a corto plazo, sino al revés, políticas a medio y largo plazo y políticas que, como decía al principio de esta intervención, se deben de acometer desde todos los flancos, Unión Europea, Estado, comunidad autónoma e involucrar a los agentes económicos y sociales y a las administraciones locales. Solo a través de la dinamización económica del territorio, solo a través de la generación de riqueza en el territorio podremos fijar población y atraer a su vez inversiones del exterior. Ese es el objetivo tanto del plan de dinamización de la provincia de Soria como lo va a ser de la estrategia de lucha contra la revolución o de la revisión de la estrategia de lucha contra la despoblación a la cual los grupos parlamentarios, incluido Podemos, ha hecho sus aportaciones. Cierto es que podían haber sido más importantes. Bueno, se ha aportado un folio por parte de Podemos, que es bastante más de lo que ha aportado el Grupo Parlamentario Socialista, que no ha aportado absolutamente nada, pero en todo caso son sus aportaciones a una revisión de la estrategia de lucha contra la despoblación que esperamos sea aprobada a final de año. Para Podemos, ¿qué se debe incluir en este tipo de estrategias precisamente para acabar con, no acabar, pero sí al menos intentar solucionar en parte ese problema? Primero, insisto, moverse a nivel del Gobierno central, que hasta ahora no ha atendido las peticiones de la Junta de Castilla y León, ni el Gobierno del Partido Socialista, ni el Gobierno del Partido Popular, moverse en la Unión Europea, y moverse en la Unión Europea implica no solamente ir a Europa a hacer un dictamen, sino trabajar, conseguir fondos. Y tercero, yo creo que todo pasa por el empleo. Yo creo que es palmario que sin crear empleo de calidad en una localidad la gente no se quede ahí a vivir. Lo que es prioridad es generar empleo de calidad en Soria y eso pasa por planes de empleo que tengan medidas de discriminación positiva para la provincia de Soria. Porque, por ejemplo, últimamente la Junta de Castilla y León ha sacado unos planes locales de empleo y casualmente la provincia que menos empleo obtiene en esos planes de empleo es Soria, únicamente con 8. Si queremos privilegiar, si queremos favorecer a la provincia que más despoblación sufre, yo creo que tenemos que hacer planes de empleo con, insisto, medidas de discriminación positiva para que esa provincia sea más agraciada en cuanto a los planes de empleo que se realizan. Yo una cosa simplemente te invito a que leas los programas de fomento con la contratación indefinida, por ejemplo, y otra serie de programas de fomento del empleo donde vas a comprobar cómo Soria en todo caso tiene una discriminación positiva, incrementando los tipos. Pero Raúl, convendrás conmigo que en estos planes de empleo que han salido hace mes y medio, 2 meses, la provincia que menos empleo ha desarrollado en los mismos es Soria. Pero es que, claro, y perdona, quizás se entra en otro debate, pero el problema de Soria no es un problema de desempleo.
Si la tasa de paro más baja de España la tiene Soria. Normal, ¿no hay gente? Si no hay El problema gente, de no puede haber Soria desempleo. no es convertir parados en empleados, que lógicamente también hay que trabajar por ello. El problema de Soria es atraer población y conseguir que los que están estudiando en Soria no se vayan y que los que estudiaron en Soria o estudiaron en otras provincias y no en Soria vuelvan a Soria. Y eso no es una cuestión de realizar políticas de fomento de la contratación o de planes de empleo local, que también lo es, sino de tener capacidad de dinamizar económicamente un territorio para ser capaz de generar riqueza que sirva a su vez para atraer y fijar población en el entorno especialmente rural. Y esos son los objetivos políticos. Si nos quedamos en el cortoplacismo del análisis de un plan de empleo local sobre un territorio que no tiene prácticamente tasas de paro, pues estamos avanzando muy poquito. Por eso es por lo que esta iniciativa que hemos aprobado hoy tiene una visión mucho más amplia. Se trata de involucrar a la Unión Europea para que vean que el problema es real, existe, es exclusivo, por cierto, de eso que se denomina serranía celtibérica, es decir, de estas provincias, junto con otras del norte de la Unión Europea, de Suecia y de Finlandia, y sobre la base de esa especificidad y de la consideración de que en virtud de lo establecido en el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea existe la obligación de la Unión Europea y tiene como objetivo la lucha contra aquellos territorios que tienen problemas demográficos graves, hacer o establecer una financiación adicional de políticas comunitarias de lucha contra la despoblación en esos territorios. Eso es la visión global y a largo plazo y no la cortoplacista del análisis de un plan de empleo local. Bueno, convendrás conmigo, Raúl, en cualquier caso. En primer lugar, me congratula que coincidas en que hay que hacer políticas de repoblación en Soria. Estamos en un nivel ya de no retorno poblacional en esa provincia, pero yo creo que convendrás conmigo que la Junta de Castilla y León, en cierto modo, ha fracasado algo porque la agenda de la población se ha mostrado ineficaz para paliar ese problema, porque la provincia de Soria, que cuenta con poquísima población, ha perdido 4.000 habitantes en los últimos 6 años y que la sangría poblacional no se detiene. Para mí es un día importante porque todos los grupos políticos nos hemos podido poner de acuerdo en algo que consideramos esencial para la comunidad. Yo creo que ese es el camino. Yo creo que partiendo de que tenemos ideologías distintas y que tenemos prismas distintos, lo importante es intentar buscar ese consenso, y también espero que esta PNL no quede en papel mojado, y eso depende única y exclusivamente de la Junta de Castilla y León, hacer que esta PNL, que no compela al Gobierno directamente a realizarla, pero espera que tenga la sensibilidad necesaria para trabajar en el sentido de poder ayudar a que Soria pueda solventar ese grave problema. Eso lo denunciaba esta mañana. ¿Puede quedar esta PNL en papel mojado? Es una sospecha legítima que puede tener el Grupo Parlamentario Podemos, pero pongo como ejemplo la última PNL que aprobamos en el Pleno por unanimidad de todos los grupos parlamentarios el 17 de febrero sobre la provincia de Soria. Se aprobó por unanimidad, se dudó de que la Junta de Castilla y León actuara para dar cumplimiento del contenido de esa proposición de ley, y acabo de decir que dentro de unos días estará aprobado el plan de dinamización de la provincia de Soria, tal y como acordamos por unanimidad los grupos parlamentarios. ¿Es confiar o desconfiar? Yo, es lógico, confío en la Junta de Castilla y León. Un matiz. Tú, en tu caso, quizás también sea lógico desconfiar de la Junta de Castilla y León. Un matiz solamente, Raúl, porque creo que es importante. El plan de dinamización no dimana de la PNL aprobada el 17 de febrero, no, dimana del discurso del señor Juan Vicente Herrera el 28 de junio, discurso sobre el estado de la comunidad, donde se comprometió a realizar un plan de dinamización para la provincia. Como consecuencia de la aprobada el 17 de junio. Somos consecuentes con lo que nosotros mismos aprobamos, lógicamente. Bueno, pues ya ven que no es un tema ni muchísimo menos fácil de solucionar, el de la demografía, aunque nos hemos centrado mucho en la provincia de Soria, pero evidentemente es un problema que compartimos unas cuantas provincias de Castilla y León. Esperemos que evidentemente la unanimidad que ha habido esta mañana pues pueda ser garantía de éxito en las medidas que se puedan poner en marcha. Gracias, Raúl de la Hoz. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Gracias, Pablo Fernández. Un placer, muchas gracias. Buenas noches, nos vemos. La Junta ha adelantado el cierre del presupuesto de este año para cumplir con el objetivo de déficit, y eso significa que a partir del 31 de octubre ya no se podrá aprobar ningún gasto nuevo. Bueno, aunque habrá algunas excepciones, entre las que se incluyen, por ejemplo, gastos sanitarios o educativos. El PSOE ha tachado esa decisión de irresponsable y lo vincula con la merma de ingresos por las rebajas fiscales. Las partidas que se verán más afectadas serán las referidas a las transferencias de capital, subvenciones y ayudas al gasto corriente y a las inversiones. Pasarán al próximo ejercicio aquellas que sean necesarias, aquellas que por lo que sea este año no se han hecho y eran de ejecución anual y tampoco tenían mucha trascendencia, pues a lo mejor se dejan de ejecutar. Esto lo que indica es un cierre controlado. El Partido Socialista ha calificado este adelanto como una muestra de la irresponsabilidad en el cálculo de los ingresos. Si se quiere gastar menos es porque los ingresos previstos no dan. Y eso que este año hemos tenido un extra con la liquidación del presupuesto de 2014, que nos supuso, no recuerdo exactamente la cifra, pero unos cientos de millones más.
Habrá excepciones al cierre, como en el caso de la PAC, las prestaciones sociales y el dinero para educación y sanidad. Se busca conseguir el objetivo del déficit del 0,7% y cumplir con el pago a proveedores. Lo que se pretende con esto es que los proveedores cobren en plazo, porque cuando no controlas el cierre del ejercicio y te pasas del objetivo de déficit es cuando tenemos el problema del pago a los proveedores. Además, la Junta da por segura una prórroga del presupuesto para 2017. Enseguida seguimos con el repaso de la actualidad, con el tiempo de la tertulia, por supuesto. Será nada, en un minuto, a la vuelta de la publicidad. Hasta ahora. Bueno, recuperamos ya el relato de la actualidad. Ya saben que ahora nos toca leer la prensa y analizar con nuestros tertulianos lo que ha dado de sí el día. Me acompañan esta noche Ana Rodríguez. Ana, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y Óscar Gálvez. Óscar, ¿qué tal? Hola, Bienvenido. muy buenas noches. Buenas noches. Y como cada noche, aquí está Ernesto Escapa, que no santifica las fiestas, ni siquiera las de su patrón. Hoy ha sido San Froilán. Ernesto, buenas noches. Buenas noches. Y tú por aquí trabajando. Celebrándolo en la distancia. Ya te digo. Bueno, ¿qué dice la prensa? Pues mira, empezamos con el norte de Castilla, que destaca en su primera que las empresas dejan atrás los concursos y apuestan ahora por el crecimiento. Las quiebras se sitúan en el nivel más bajo desde 2008, mientras aumenta la creación de empresas al ritmo más alto. Diario La Razón, las gasolineras deberán contar con al menos un empleado cuando estén abiertas. Diario ABC, unidos contra la despoblación de Soria. Todos los grupos acuerdan pedir a la Unión Europea fondos adicionales para luchar contra este problema y reclaman un grupo de presión con Castilla-La Mancha y Aragón. Diario de Burgos, la A12, que es la autovía Burgos-Logroño, toma forma con la adjudicación de su primer tramo. Diario de León, Renfe debe readmitir a operarios de una subcontrata de sus talleres. Diario de Valladolid, El Mundo, algunos pensaban que Sánchez y antes Villarrubia iban a ser recaderos en declaraciones de Óscar Puente, alcalde de Valladolid. Diario Palentino, 6 víctimas de violencia de género encuentran empleo gracias al Ayuntamiento de Palencia. La Nueva Crónica de León, la Diputación respalda la creación de 148 negocios en el medio rural con ayudas destinadas a pagar las cuotas de los autónomos de estos emprendedores. Diario de Ávila, Ávila regula la ocupación y distribución de espacios en ferias con una ordenanza que sustituye al convenio suscrito entre la Asociación de Feriantes y el Ayuntamiento, que solo regulaba estos aspectos en las fiestas patronales. Diario de Burgos, la Audiencia Nacional ratifica la multa de 18 millones impuesta a Nuclenor por el Tribunal de la Competencia. Y el norte de Castilla destaca en su primera también la imagen de la tragedia del 7-7, una discoteca en la que murieron varias personas hace justamente 20 años. Las indemnizaciones por el incendio de la discoteca, en la que murieron 4 personas, siguen todavía pendientes. Y por último, Diario de León destaca en su primera una imagen festiva, un San Froilán masivo en una gran jornada. Oye, ya me dirás luego por qué tocáis las narices al patrón. Pues bueno, yo creo que no es solo por importunar a San Froilán, que está en la puerta, en un relieve obra del escultor catalán Subirac, sino también porque forma parte del ritual de este día, en que la gente acude a la Virgen del Camino y primero toca 3 veces las narices a San Froilán, que está en la puerta, después besa el manto de la Virgen, que es la patrona del Reino de León, a la Virgen del Camino, y por último compra los perdones, las perdonanzas, que son las avellanas, el fruto del otoño, para conseguir que se les alivien las culpas que hayan podido tener. A los mozos, como sois los de León. Bueno, que también en la prensa regional hay
hueco para una noticia más desagradable, más triste. 2 operarios de carretera, 2 hermanos, han fallecido en Benavente al ser arrollados por un camión. Estaban descargando la maquinaria para pintar la vía en este punto de la A6 cuando se ha producido la colisión. La furgoneta ha sido arrastrada por el camión hasta despeñarse ambos por una pendiente. Hay un tercer operario que ha resultado herido leve. Comenzamos ahora sí el relato, el repaso de algunos de los asuntos que han marcado la crónica informativa de esta jornada. Lo analizamos con nuestros tertulianos. Habéis estado en el pleno de las Cortes, yo no sé, ayer sí que hubo bronquita, entre comillas, no entre el principal líder de la oposición y Herrera, que es lo habitual, sino en este caso entre Pablo Fernández, el líder de Podemos, y el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, aunque hoy ha habido unanimidad, y ya lo decía el diario ABC, y lo hemos visto nosotros en ese debate entre Pablo Fernández y Raúl de la Hoz, ¿no?, que todos están a una para intentar paliar el problema de la demografía en Soria, pero eso es complicado, ¿eh? Ha habido unanimidad en ese tema y también en pedir al Gobierno central una financiación más justa para el tema de la dependencia. Pero es verdad que en la sesión del pleno de ayer vimos a un Pablo Fernández, que es el portavoz de Podemos, ¿no? Bueno, pues a lo mejor con un tono más elevado al que nos tiene acostumbrados, ¿no? En sesiones anteriores. Es verdad que Tudanca pues bueno, venía de un duro fin de semana y de vivir una dura experiencia, entonces sí que no, yo no lo diría un enfrentamiento, sino que bueno, que nos sorprendió un poco que Pablo Fernández pues acusara al presidente Herrera de ignorancia en un tema como era como es la ciudad del medio ambiente, el proyecto que se ha hecho para desarrollar un polígono industrial en esa zona. Es verdad que sorprendió un poco, pero bueno, yo no diría que fue una trifulca, forma parte del juego del Parlamento. Lógicamente, y además pues también contrastaba, sobre todo pues con algo que tampoco es habitual en las Cortes, en la sesión de control, y es que era, digamos, la tranquilidad, digamos, la estrategia de pasar casi de puntillas que tuvo ayer el Grupo Socialista en las Cortes, porque ni Luis Tudanca hizo una fórmula pregunta habitual de contenido político, de cara a cara, ¿qué es lo que da pie al final a la bronca, con Herrera, ni tampoco sus principales escuderos en el grupo, Virginia Barcones, Javier Izquierdo, fueron los que formularon las preguntas al gobierno, ¿no? Yo creo que fue una sesión de control al gobierno preventiva por parte del PSOE, pues para en la táctica de si yo no ataco quizá no me atacan, ¿no? Yo creo que fue un poco eso, y por eso contrastó también un poco con Pablo Fernández, ¿no?, que sí que es verdad que tuvo un tono mucho más elevado que de lo que suele ser habitual, que es cierto que se prepara, como se puede ver, como lo puede ver cualquier persona, cualquier periodista, asistente de público que va a las Cortes los martes, se prepara los temas muy bien. Tiene un fondo evidentemente ideológico, por supuesto, como lo tienen las intervenciones del Partido Popular, pero ayer lo defendió con mucha más vehemencia, posiblemente con mucha más ímpetu que en otras ocasiones, ¿no? O sea, pero sí, la verdad es que posiblemente por ese contraste y por el uso de algunos adjetivos que normalmente pues se cuida mucho en utilizar. Y es que claro, no podemos olvidar que evidentemente la situación del PSOE también en Castilla y León está marcada, condicionada por lo que ocurre en el partido a nivel nacional después del intenso y bochornoso fin de semana protagonizado en ese comité federal, que acabó, como ya lo saben ustedes, con la dimisión de Pedro Sánchez y con la constitución de una gestora que está intentando ahora pues buscar la cuadratura del círculo. Abstenerse si se puede de alguna forma y no quedar demasiado mal, o mantenerse en el no e ir a unas terceras elecciones y saber, vete tú a saber cómo. Una difícil papeleta, y más si tenemos en cuenta lo que se está publicando en las últimas horas, ¿no?, que el Partido Popular parece que está apretando un poco más la tuerca, ¿no?, que está poniendo más condiciones, no se conformaría con una abstención simplemente para la investidura, sino que esto fuese un poco más allá y que se garantizase la estabilidad del gobierno, no para unos pocos meses, ni mucho menos, sino para una legislatura, si no de 4 años, no sé, si de 2 o 3. Hombre, sí que es verdad que el Partido Socialista tiene una situación muy complicada, que
surgida precisamente de este fin de semana, pero bueno, es un partido centenario que ha sufrido muchos baches y estoy convencida que con el tiempo sabrá recomponerse y bueno, y convertirse en el partido de izquierdas que siempre ha sido. Parece ser que el PSOE ahora exige no solamente la abstención, ¿no? Sino el PP, no solamente la abstención a la hora de votar la investidura de Mariano Rajoy, sino que también haya cierta estabilidad para que se pueda gobernar, ¿no? Principalmente con el tema de los presupuestos, que una vez que se aprueban los presupuestos, el proyecto de presupuestos del Gobierno central, ya las comunidades podrán empezar a respirar porque tendrán unos datos macroeconómicos que les permitan poder elaborar sus propias cuentas. Es verdad que la situación del PSOE es complicadísima y dificilísima, por mucho que algunos líderes, varones o como se les quieran llamar, hayan querido dar mensajes de unidad, pero estamos viendo que se resquebraja por dentro. Lo vemos a nivel nacional, incluso a nivel regional. Luego hablaremos de la situación en Castilla y León. A mí lo que me preocupa es que después del tacticismo del PSOE, que es lo que hemos estado viendo durante largos meses, y que podríamos encontrar una salida a ese tacticismo, el PP ahora se enroque también en el tacticismo, porque de alguna forma, si el PP, el Partido Popular, ahora pone otras condiciones, condiciona al PSOE la abstención con el apoyo del presupuesto o un apoyo mucho más condicionado de lo que hubiera sido hace 2 meses antes de que el PSOE entrara en crisis, me estaría demostrando que en realidad le interesa jugar a tácticas también, ¿no? O sea, ir a elecciones y ganar con una mayoría más amplia, cuando yo creo que lo más importante es que haya un gobierno cuanto antes, que además es el propio PP el que siempre ha validado ese discurso. Me vas a hacer un favor, Ana, o te cortas el pelo o te lo quitas del micrófono, que está un poco así. Vale, no te lo cortes. No sé si querías decir algo, apuntillar algo a lo que decía Óscar. No, nada, ya me quito el Oye, pelo, pero no lo corto. Hablabas, claro, de la situación en Castilla y León, y la situación en Castilla y León, bueno, entiendo que también será algo general en todas las federaciones socialistas, pero aquí en nuestro caso, por ser más cercano, ayer conocíamos una dimisión en la ejecutiva del PSOE zamorano, hoy en la ejecutiva del PSOE segoviano, es decir, gente que no está en absoluto de acuerdo con lo que está aconteciendo y con el rumbo que puede llevar su partido. Bueno, pues yo quiero interpretar que es gente que tú lo acabas de decir, que no está de acuerdo con que se haya destituido a Pedro Sánchez, que se haya formado una gestora para dirigir el partido hasta no se sabe cuándo porque no hay fecha, y que bueno, pues por principios, yo estoy convencida que muchos por principios, otros por propio interés personal, ¿no? Otro ejemplo es y es muy loable y admirable lo que ha hecho Irache García, ¿no? Que era la jefa de los parlamentarios socialistas españoles y bueno, como ella fue nombrada por Pedro Sánchez, al día siguiente presentó su dimisión como responsable de ese grupo. Lo que pasa aquí creo que no está pasando solamente en Castilla y León, sino que es algo que se está produciendo, bueno, pues al final el Partido Socialista se ha caracterizado por ser un partido donde se han expresado siempre en voz alta las opiniones, ¿no? Y vemos que está fragmentado en dos, que tienen que intentar coser, como decía Susana Díaz, ese partido, unir y volver a tener la fuerza que tenía, pero está siendo complicado porque la última noticia que yo he visto al respecto es que el alcalde de Jun, en Málaga, está recogiendo firmas para presentar una moción de censura a la gestora, a la propia gestora. Entonces, pues bueno, esto es como que se va enredando más la madeja y complicando más la situación. La verdad es que es una crisis que yo creo no va a acabar tan fácil como a los propios socialistas les gustaría. En las asambleas se demuestra con las dimisiones de portavoces, miembros de corporaciones en Segovia, en Zamora, se demuestra que en las bases, o sea, que Pedro Sánchez podría tener razón, una parte de razón, de que las bases están con él. Y a mí lo que me parece que al final, si la gestora va hacia la abstención, que yo creo que todo indica que se va a ir hacia la abstención, que las bases al final están por una cuestión de ideología, o sea, las bases no entienden tanto de tacticismos o de necesidades a la hora de tomar decisiones en las instituciones, de qué puede ser lo más conveniente. Entonces, ante esos militantes de base que están mucho más ideologizados que los cuadros dirigentes, pues que pueda entrar en una crisis de militancia, de base del partido. De todas formas, Juanma, yo sí, a propósito de lo que nos contaban Ana y Óscar de qué ha ocurrido en las Cortes de Castilla y León, cada vez parece más evidente que esta intervención un tanto chusquera, como le llamaba Borrell,
En el PSOE, por parte de los llamados varones, lo que está generando de inmediato es, por una parte, la ascensión del Gobierno al Partido Popular, es decir, la abstención para que gobierne el Partido Popular, y por otra parte, la cesión de la oposición a Podemos. Bueno, ya veremos cómo termina todo esto, evidentemente, porque todavía, aunque no hay demasiado tiempo, ya saben que el 31 de octubre, sí o no, se disuelven las Cortes, a no ser que en los días previos se haya conseguido una nueva sesión de investidura en la que se haya constituido un gobierno y se haya elegido un nuevo presidente del gobierno. Ya veremos. Es decir, que al PSOE le queda muy poco tiempo para aclararse. Hoy, por cierto, el Centro de Investigaciones Sociológicas ha sacado la lista de preocupaciones de los españoles. El CIS podría hacer también otro ranking con los asuntos que más nos tocan las narices, y ahí seguro que el primero sería este de la falta de gobierno. Pero en el ranking oficial esta cuestión ocupa el 5º puesto, que yo creo que tampoco es para tanto, después de un año con el Ejecutivo en funciones como el que llevamos. Dice el CIS que lo que más nos preocupa es el paro, luego la corrupción, después los políticos y también los problemas económicos. Bueno, yo no sé si con lo que ha ocurrido, que sea el 5º problema. Hombre, este país no tendría que estar el primero. La tasa de paro en este país sigue siendo muy elevada y por mucho que se diga que estamos saliendo de la crisis... Pero a veces que nos hemos acostumbrado. Todavía no anda, pues no estamos tan mal, sin gobierno, sin... Como gracia, como chiste, la verdad es que muchos lo utilizan, ¿no? Porque incluso ayer el Fondo Monetario Internacional elevó un 5 décimas la previsión de crecimiento para España. Dice, bueno, aquí algún mensaje no termina de ajustar con la realidad, ¿no? Pero bueno, lo deseable es que haya gobierno, cuanto antes. Bueno, pero de momento es el 5º problema, pero ahí está, hay otros por delante. También es cierto que los políticos salen muy mal parados y siguen siendo de los principales problemas que tienen los españoles. Todos afectan a los políticos, ¿eh? Todos. El ranking, realmente, si vas de uno a otro, al final los políticos están de una forma o de otra directamente relacionados con ellos. Es el desencanto de la sociedad con la clase política. Es verdad, es verdad. Bueno, otra preocupación, o uno de los motivos que nos ha llevado a la preocupación actual. En la segunda jornada del juicio por la trama Gürtel, la principal novedad ha sido la reclamación del PP de que se anule el proceso, es decir, que pide lo mismo que han pedido otros de los acusados. La formación pretende ser apartada del banquillo como partícipe a título lucrativo. Hoy, además, la defensa del exdiputado segoviano Jesús Merino ha negado que su defendido sea el mismo Jesús Merino que aparece en los papeles de la trama. Vaya, un lío. Jesús Merino dice que quien aparece en los documentos del caso Gürtel no es él, sino otro hombre que se llama igual. Es la tesis que ha esgrimido su defensa durante las cuestiones previas en la segunda jornada del juicio por esta trama de corrupción. Cuyo nombre y primer apellido coincide con los de mi patrocinado, podría tener que ver con el Jesús Merino que aparece en la documentación de la organización de Correa Crespo. Esa hipótesis de la coincidencia de identidad del segoviano ya fue rechazada durante la fase de instrucción. El letrado del exvicepresidente y exconsejero de Fomento de la Junta de Castilla y León también se ha adherido a las peticiones de nulidad del juicio, por las escuchas de conversaciones entre abogados imputados en 2009. La misma estrategia que están siguiendo otros acusados como Luis Bárcenas y su mujer Rosalía Iglesias, y a la que se ha sumado hasta el Partido Popular. Grabadas de forma ilegal y delictiva, que se ha cometido uno de los más graves atentados al Estado de Derecho en su vertiente del derecho de defensa, que recuerda a los estados totalitarios. Casi todos piden la nulidad, pero no el cabecilla de la trama. Francisco Correa podría confesar todos sus delitos para conseguir atenuantes a la pena de 125 años de cárcel a la que se enfrenta. Pues se buscan Jesúses Merinos, en fin. Así está transcurriendo el juicio de la Gürtel, que decíamos ayer se le va a hacer muy largo al Partido Popular. Bueno, sí, más que nada porque... ¿Creéis que al final se va a atender la petición de los acusados de que se acabe anulando el proceso? Todo viene por las escuchas que autorizó Baltasar Garzón, ¿no? Pero, pues, y que acabaron con su carrera judicial también. Así es, pero bueno, yo creo que pues, la postura que ha adoptado hoy el Partido Popular, pues bueno, es la línea de su defensa. Ellos siempre han tratado de desvincularse de las personas que han cometido, presuntamente han cometido estos actos de corrupción, ¿no? Y que han malversado dinero público, ¿no? Pero bueno, pues la postura de la defensa del Partido Popular, ¿no? Que bueno, ¿cómo transcurrirá el juicio? Pues es que no se puede, es imprevisible hacer un... Yo creo que desde la fase de instrucción fue muy larga,
Yo creo que está en todos los elementos. Si al final se llegara a una nulidad del juicio, porque primaran las peticiones que se han hecho desde las defensas, estaríamos... Vamos a ver, que si se acepta como tal habrá un fundamento jurídico, evidentemente, ¿no? Pero estaríamos ante el fracaso del sistema de la justicia. O sea, no podemos estar desde hace 4 o 5 años instruyendo un caso en una fase de instrucción, llegar a un juicio y que el fundamento jurídico por lo que están esas personas en el banquillo se tumbara después de tantos años, ¿no? Sobre todo porque esas escuchas ilegales de Garzón no son del final del proceso de instrucción, precisamente. O sea, que es que estaríamos en un escenario realmente de apesadumbramiento del ciudadano. Eso sí, el favor mediático que le está haciendo el Partido Socialista con sus líos al Partido Popular es impagable, ¿eh? Con toda la guerra que hay abierta en el PSOE y con este caso, con este juicio que afecta de lleno al Partido Popular, al final, evidentemente, se le está dando cobertura mediática, por supuesto, sí, pero no tanta como se le podía haber dado, ¿no? Las noticias que encabezan todos los medios de comunicación tienen que ver con el PSOE, con la gestora, con la gobernabilidad de este país. Es verdad que también hay otro juicio paralelo, que es el de las tarjetas Black. Pero Juanma, no estás sugiriendo que sea deliberado, ¿no? No sé, yo no digo nada. El PSOE es capaz de pegarse un tiro en el pie perfectamente, como también muchos políticos del Partido Popular, pero que la semana los juicios de Gürtel y de las tarjetas Black estaban en la agenda, esas estrategias de partido que normalmente se tienen y que seguro estaban deseando que llegara la primera semana de octubre desde el Partido Popular y desde el Partido Socialista, y lo que han hecho ha sido pegarse un tiro en el pie. O sea, por lo que estaban soñando desde hace tiempo, ha pasado a un segundo plano por su propia crisis. El juicio por las Black no ha comenzado esta semana, comenzó la semana pasada, y la semana pasada nada se dijo del juicio de las tarjetas No, porque Black. ya fueron las elecciones vascas y gallegas, y a partir de ahí ya se comenzó. Caray, te quiero comentar una cosa que la estoy leyendo aquí, que tú eres muy de andar por Portugal y además ayer estuviste en la raya. Es que estoy aquí viendo un partido político que propugna la unión de España, Portugal y Andorra, no es la primera vez, pero el Partido Ibérico, Sí, el iberismo tiene una larga tradición, ya sabes que, y yo creo que sería una de las soluciones más deseables para la península. Es por enredar un poco. En Portugal se han hecho encuestas en las que de una forma mayoritaria no les importaría pertenecer a España. Pues eso es curioso, nace el Partido Ibérico, mientras que desde Cataluña Miquel Iceta, el primer secretario del PSC, propone que España sea una federación plurinacional, una nación de naciones. ¿Qué lío? Ya sabes que se le reprocha a Felipe II que no pusiera la capital en Lisboa y la pusiera en Madrid, permitiendo que después, en la época siguiente, las guerras con Portugal desmembraran la península ibérica. Tienes que hacer un programa, lo que pudo ser y no fue. Apúntatelo. Bueno, esta mañana, por cierto, y hablando de memoria, el vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, se ha reunido con los portavoces de los grupos en la Comisión de Presidencia. Cumple así con el compromiso que alcanzó el pasado viernes de mantener una reunión esta semana para analizar cómo pueden mejorar en Castilla y León los efectos de la Ley de Memoria Histórica, y han puesto sobre la mesa la necesidad de mejorar el acceso a los archivos de la comunidad y de mantener reuniones con las asociaciones de la memoria histórica. Con objetivos concretos encima de la mesa, como puede ser la mejora de la facilidad en los archivos que existen bajo digamos, el mandato de la Junta de Castilla y León. Reunirnos con las diferentes asociaciones y personas vinculadas por la lucha de la recuperación de la memoria histórica para poner las bases de cara al futuro. Para saber de las dificultades que están teniendo en la actualidad con respecto a ciertos temas. Que se cierren las heridas, que se encuentren cualquier persona que esté enterrada en una cuneta, que esté enterrada en un sitio adecuado. En el Consejo Escolar de Castilla y León se ha hablado sobre
uno de los temas de moda últimamente, el de los deberes, si hay que hacer o no hay que hacer, si hay que poner o no hay que poner. Piden que se programen las tareas para casa a principio de curso o de trimestre. En ningún caso reclaman que se supriman los deberes, solo que se regule su carga con respecto a las etapas educativas, pocos o ninguno en primaria, e ir subiendo la tarea conforme pasan los cursos. Deberes sí, pero no con el mismo método de siempre. Los deberes son necesarios en su medida sensata, oportuna, adecuados a edad y nivel, no acumulativos, no intensivos. El Consejo Escolar quiere que los centros consensúen de forma autónoma unas normas que regulen las tareas escolares en casa. Que se busquen acuerdos por niveles académicos. No solamente para todo el centro, sino acuerdos por niveles con los padres. Piden que se programen los deberes a principio de curso o de trimestre para que las familias se organicen. Y lo más importante, que se racionalicen o incluso se personalicen conforme se van pasando las etapas educativas. La importancia del ocio y tiempo libre, sobre todo en etapas infantil y primaria, la importancia de adquirir una autonomía en el trabajo en casa ya en secundaria y en etapas posobligatorias. Y que cada niño pueda hacer los deberes a su medida. Que no les pongan 20 ejercicios de todas las tareas. También se propone la creación de un coordinador de deberes que podría ser el propio tutor de cada clase para que se respete lo pactado. La Consejería de Educación ya tiene en sus manos estas recomendaciones y su trabajo ahora será adecuarlas a la realidad de los centros educativos. Bueno, por fortuna a estas horas hay pocos niños que nos estén viendo y que digan, venga, vamos a salir a la calle para que nos quiten todos los deberes. Tú, Ernesto, que eres del plan antiguo, Sí, ¿tan malos son los deberes o qué? Yo ya tengo una relación con los deberes de abuelo, con lo cual soy mucho más indulgente que vosotros. Ana. Hombre, yo soy partidaria de que los niños tienen que tener tareas y que tienen que tener unos hábitos. Yo no soy del plan antiguo, pero soy del semiantiguo. Y bueno, toda la vida hemos tenido deberes, han hecho deberes y bueno, te genera unos hábitos y los niños tienen que tener unos hábitos. Yo mi experiencia la veo por mi hijo que tiene 7 años, pues que lleva todos los días deberes a casa, pero que son 10 minutos, 15 minutos. No creo que tampoco sea... O sea que el problema Tampoco minutos. Sí, sí, pues, vamos, en nuestra época era de bastante más tiempo. Los fines de semana es verdad que los viernes llevan más carga, pero bueno. El problema somos los padres igual. Que no probablemente aguantamos estar con los niños mientras hacen los deberes. Quizá también, mira, yo no soy padre, pero yo lo que veo desde la barrera es que, por los amigos, tienen muchas extraescolares, o sea, mucha actividad extraescolar los niños y no creo que la culpa sea de ellos. Entonces, y al final la tarde se acorta. Eso es culpa de los padres, eso está claro. Bueno, al final que tengamos que regular a este tipo de cosas, en fin, ya es para hacérselo mirar. Gracias, Óscar, gracias. Gracias a vosotros. Ernesto, que te espero mañana, ¿vale? Hasta mañana. Nos vamos, ya saben, desde las 7:30 Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta este jueves Castilla y León. Que descansen.